Pues vamos a continuar con cómo se realizan las subdivisiones en los quads. La subdivisión se realiza siguiendo el esquema que vemos a la derecha. Es donde se mapea cada uno de los valores de los vectores de subdivisión. Los outer level se aplican a los segmentos externos del quad, siguiendo el orden que veis ahí. El OL0, el OL1, el OL2 y el OL3. Es en orden counterclockwise. Y luego están los inner levels, que lo que generan es un grid de subpatches internos con las dimensiones dadas en el inner vector. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo en este caso de aquí. El inner level subdivide el patch original en una malla regular 2D, vamos a decir, como esta que vemos aquí, que vendrá dada por cada uno de los niveles que especifiquemos en el inner. En este caso, como vemos, tenemos en el nivel 0 5 subdivisiones y en el nivel 1 tenemos 4 subdivisiones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, luego, digamos que todos los quads generados, excepto los de los bordes, se descomponen en triángulos. Esto, digamos que la implementación depende un poco de cómo lo haya desarrollado el fabricante. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo un poco más concreto en el que hemos definido todos los level outer como 1, 2, 3 y 4. 1, un segmento, dos segmentos, 1, 2, 3 y 4, que es el que hemos supuesto aquí, y luego el 1, 2, 3, 4 y 5 subdivisiones, el último nivel de todo. Esto, recordad, es para el outer. Y con respecto al inner, como habíamos acordado, habíamos hecho lo de 4×5, con lo cual nos queda esta rejilla interior que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace luego el algoritmo de teselación? Retriangulariza todos los niveles externos con respecto al mallado interior que se ha quedado de cada uno de esos patches. Esto lo hace la GPU de manera automática, ¿de acuerdo? Con lo cual, a no ser que cometáis alguna barbaridad con los level outer o inner, eh, os va a generar la triangulación de manera automática. Vamos ahora con los triángulos. En los triángulos funciona de manera muy similar. Se utilizan nuevamente dos vectores, uno para los level inner y otro para los level outer. Los outer es igual que antes, especifica cuántos segmentos se dividen de cada una de las aristas del triángulo, siguiendo en este esquema que vemos aquí. A ver si consigo el ratón. Aquí. El nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2, el OLC Outer Level. Algo diferente del grid es que ahora se genera mediante triángulos concéntricos. Recuerda que antes se generaba en los quads, se generaba una subdivisión interna. Ahora lo que se generan son triángulos concéntricos. En función del número de niveles que nosotros le demos de inner, va a generar un número de triángulos concéntricos, ¿vale? Utilizamos también coordenadas baricéntricas. Para cada uno lo que se especifica es el desplazamiento desde cada una de las aristas del triángulo original. Digamos que esta es la única figura en la que se utilizan las tres coordenadas baricéntricas, la U, la V y la W. Tanto los quads como las isolíneas solo vamos a necesitar la U y la V, porque solo dependemos de dos niveles, pero aquí como estamos en un triángulo y tenemos tres puntos de control, necesitamos trabajar con los tres. ¿Vale? Entonces, como en el quad, pues primero se realizan todas las subdivisiones internas del triángulo y luego se ajustan para triangularlo con los vértices de las aristas. Las
hayamos definido en los outer level. Para la otra, solo tenemos una de las dimensiones del vector inner que especificamos en el número de triángulos concéntricos del patch. Aquí hay que tener un cuidado con una cosa porque suele confundirse el término de número de subniveles internos. Porque muchas veces al poner el inner, por ejemplo, A4, no son 4 triángulos concéntricos, sino que se aproxima a esta expresión que tenemos aquí de n medios triángulos truncados, ¿vale? O el round down o como lo queráis llamar. En este caso, fijaos que tenemos 5 level outers que tenemos aquí. Si lo descomprimimos entre 2, según la fórmula que tenemos aquí, se nos quedarían 2,5, pero como es truncado, se nos quedan 2 triángulos internos, ¿vale? Y luego, pues como ocurría en el caso anterior, en función de los level outer que nosotros hayamos definido, pues le va a tocar triangular contra, digamos que los vértices más cercanos del propio triángulo. ¿Qué nos queda? Pues la teselación de isolínea, ¿vale? Que solo requiere de 2 dimensiones del outer level. No se utilizan los inner level en la subdivisión de isolínea. El primero de los parámetros es el número de isolíneas paralelas y el segundo es el número de segmentos de cada isolínea. No es más que eso, es esto que tenéis aquí. ¿Vale? Para ello se mapean las isolíneas sobre un quad y lo que se va rellenando pues, son las líneas paralelas en función del segundo outer level. Aquí como tenemos 4, pues 1, 2, 3 y 4 isolíneas paralelas. Vale, a ver, algunas consideraciones a tener en cuenta en las etapas de subdivisión. Bueno, pues tenéis que tener cuidado al determinar correctamente los niveles de teselaciones común. Tener en cuenta dos criterios. Primero, la estética, ¿vale? Que la calidad de la imagen que logremos pues sea lo mejor posible, pero tampoco conviene invertir recursos en algo que luego no se va a apreciar. Hay que tener un poco de cuidado con el cómputo que se requiera. Y luego segundo, que creo que casi es más importante que la primera, es tener mucho cuidado de que el mallado no se produzcan cracks o fisuras, que se abran agujeros, cosas de este tipo, ¿vale? Porque eso sí que, digamos, genera artefactos visuales muy, muy, muy desagradables y reduce enormemente la calidad de vuestro renderizado. Vale, esto es un trabajo que hicimos hace tiempo, justo cuando salió la etapa de teselación, es una publicación bastante antigua que lo que trataba era de acelerar el renderizado de escenas masivas neuronales, ¿vale? De escenas con millones de neuronas para que utilizamos precisamente esta técnica. Y estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Fijaos que uno muy curioso es que cuando el mallado es muy grosero y solo hay que leerlo, bueno, pues es más rápido, pero a medida que vamos aumentando la resolución, leer el propio mallado desde la memoria de vídeo resulta ser mucho más lento que generar de manera adaptativa el propio mallado, manteniendo la misma calidad, ¿vale? Siendo equivalente el renderizado que se genera mediante refinamiento que el que nosotros estamos leyendo desde la memoria. Son unos resultados muy, 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 muy interesantes. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos. El primero de todos es las curvas de Bézier, que además mi compañero Juan Robles os va a explicar en detalle. Pero bueno, para este ejemplo no necesitáis saber mucho más. Lo que vamos a hacer es básicamente utilizar la función de Bézier para, utilizando un pequeño parámetro que es esta t que tenemos aquí, ¿vale? Poder generar un spline en 2D. Entonces, ¿cómo sería el shader equivalente? Pues recordad que tenemos que definir ahora dos shaders, uno para la etapa de control y otro para la etapa de evaluación. ¿Cómo sería el de la etapa de control? Bueno, pues
como podéis ver aquí, es un código muy pequeño. Hay que fijarse que en este caso el layout lo vamos a fijar a 4 vértices, que son los 4 puntos de control que nosotros vamos a utilizar para esta curva de Bézier. Esto es con lo que nosotros vamos a configurar nuestro patch. Tenemos nuestra función main y lo que vamos a hacer es que, recordad que teníamos la estructura GLOut, que es lo que se va a producir a la salida de esta etapa, y teníamos una estructura GLIN, que es esta que tenemos aquí, con los parámetros que entran en esta etapa. Pues simplemente en la función de salida, en el GLOut, para cada uno de los puntos de control, ponemos la posición que tenemos a la entrada. Mantenemos el level outer a 1, igual que teníamos antes, y el nivel de subdivisión del level outer, es decir, el número de segmentos de esa isolínea, lo vamos a pasar por parámetro, que es esto que tenemos aquí, este uniform. Recordad que lo utilizamos para pasar parámetros desde el lado de la aplicación, de tal manera que aquí lo podemos poner 4, 8, 27, el número de subdivisiones que queramos. ¿Qué es lo que hacemos en la etapa de evaluación? Pues recordad, siempre tenéis que configurar el Primitive Generator. Esto lo hacemos con el layout. En este caso, como primitiva, le vamos a decir que vamos a trabajar con isolíneas, es decir, que en la etapa Primitive Generator lo que queremos que nos genere son unas isolíneas que están igualmente espaciadas, utilizando el parámetro Equal Spacing. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los 4 puntos de control de nuestro patch, es decir, los cuatro puntos de control que conforman los puntos de control de la superficie de Bézier, y los vamos a guardar en estas variables que son aquí, P0, P1, P2 y P3, que van a coincidir con estas P0, P1, P2 y P3 que tenemos aquí. ¿Vale? Es decir, estamos empezando ya a formar con los parámetros de nuestras estructuras de teselación la función de Bézier. Muy bien, yo tengo estos 4 puntos de control con los que yo voy a implementar la función de Bézier. ¿Y qué es lo que hago? Pues evaluar cada uno de esos parámetros. Recordad, la evaluación de la función de Bézier es esta que está aquí abajo. Yo lo que voy a hacer es B0, pues va a ser 1 menos U por 1 menos U por 1 menos U, ¿vale? Es este término que está, el cubo que está aquí, 1 menos U por 1 menos U por 1 menos U. Los siguientes términos son estos tres que están aquí, B1, B2 y B3, los podéis analizar en detalle. Y luego lo que hacéis es que en el GL position, es decir, para cada uno de los vértices que se han generado en las etapas de teselación, se va a evaluar esta función de Bézier. Y vamos a emitir esto a las siguientes etapas. ¿Qué tenemos como resultado? Pues seríamos algo que tenemos esto, como lo que tenemos aquí. Si nuestra variable outer1, que es la que hemos utilizado para definir el nivel de detalle, la mantenemos a 5, pues vemos cómo se producen 5 isolíneas muy rectas. Pero si lo aumentamos, por ejemplo, a 50, vemos como ya tenemos una curva de Bézier muchísimo más suave. Y fijaos, con el mismo algoritmo, ¿de acuerdo? Solo que estamos modificando uno de los parámetros de la aplicación. Vamos a subir un poco el nivel y ahora lo que vamos a hacer es trabajar, en lugar de con líneas de Bézier, con las superficies de Bézier. Las superficies de Bézier ahora, en lugar de tener 4 puntos de control, lo que tenemos son 4 por 4 puntos de control, es decir, tenemos todo este grid que tenemos aquí de control, compuesto por 16 puntos, y la función con la que se define esta superficie de Bézier es esta que está aquí, está en formato matricial, y lo que hace es una extensión de la propia curva de Bézier, pero para superficie. Si la analicéis vais a ver que es muy parecida a la función anterior. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues, por un lado, como siempre, tenemos que configurar el Tessellation Control Shader, en el que en este caso tenemos una serie de parámetros que pasamos de entrada, ¿vale? El Outer Level 2, 3 y el Inner Level 0 y 1. Nuestro patch Nuestro patch ahora va a estar formado por 16 puntos de control, perdón, por 16 puntos de control que van a coincidir con los 16 puntos con los que nosotros podemos definir una superficie de Bézier.
Al igual que antes, en el GLOUT, la estructura de salida de este pipeline, para cada uno de los vértices generados, en su parámetro position le metemos lo que tenía de entrada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues en los el outer level 0 y 2 vamos a meter el nivel que nosotros pasemos por parámetro, el 0, 2, y en el 1 y 3 lo mismo los que están, digamos que en las caras opuestas, el otro nivel, fijaos, 0 y 2 le especifica el mismo nivel y en el 3 y en el 1 le especifican otro nivel, de tal manera que estamos definiendo la resolución horizontal y vertical. Y de la misma manera parametrizamos el número de niveles inner. Esto en el Tessellation Control Shader. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después en el Tessellation Evaluation Shader? Lo mismo que hicimos antes es implementar esta función que tenemos aquí. Que fijaos, de manera muy sencilla, digamos que en el Tessellation Control Shader lo único que hacemos es definir la resolución con la que se va a generar estas nuevas primitivas, cuántos nuevos vértices o cuántos números nuevos de vértices triángulos se van a generar. Y en el Tessellation Evaluation Shader lo que hay que hacer es posicionar cada uno de esos vértices. ¿Vale? Aquí, bueno, pues tenemos la evaluación de los 16 puntos que tenemos aquí. A ver, perdón. Los 16 puntos, los 4 por 4, 16 puntos que nosotros necesitamos para esta matriz. Cogemos todos estos valores de entrada, que son nuestros puntos de control, los puntos de control de Bézier. Escogemos las coordenadas UV. Recordad que el GLT Score XY lo que nos da son las coordenadas UV de cada uno de los vértices generados en la etapa de teselación. Así, a su vez, recordad que todo este shader se ejecuta para cada uno de los vértices generados. Todos y cada uno de ellos ejecutan el mismo código. Luego, nuevamente, calculamos la función de Bézier con los términos bu y calculamos la posición final para ese vértice que está invocándolo. Ya está. Esto es lo que necesitamos hacer para el posicionamiento de cada uno de esos vértices. Hay que hacer un cálculo más, ¿vale? Que es el cálculo de las normales. Nosotros hemos reposicionado los vértices, pero ahora, al nosotros haber movido los vértices, sus normales pueden haber cambiado. ¿Cómo recalculamos las normales? No tenemos las normales originales, no tenemos cálculo que lo podemos reevaluar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un pequeño truco matemático. Nosotros ya hemos reposicionado todos los vértices. Y recordad que en la etapa de evaluación tenemos acceso a la conectividad. Sabemos qué vértices están conectados con qué vértices a nivel de patch. No con otros patches, pero dentro del mismo patch sí que los conocemos. Con lo cual, como conocemos dónde están los otros vértices, lo que podemos hacer es calculamos cada una de las normales utilizando por un lado los vectores directores formados, pues por ejemplo, desde el nodo A hasta el nodo B, desde el nodo A hasta el nodo C, y como estos dos vectores sabemos que son o que pueden ser eh, o son coplanares, ¿vale? Lo que podemos hacer es calcular el vector o el cross product, es decir, el producto vectorial de esos dos vectores, de tal manera que vamos a conseguir un vector totalmente perpendicular a ese patch, ¿vale? Y así es como se calculan las normales dentro de este algoritmo para las superficies de Bézier, ¿vale? Sería algo como esto que tenéis aquí. Vemos cómo además es configurable la resolución, ¿no? O podemos aumentar el número de levels outer tanto horizontal como verticalmente y podemos conseguir pues aumentar la suavidad. Luego tenemos dos algoritmos muy famosos en el estado del arte en cuanto a teselación, que son los Point Normal o PN Triangles y el Font Tessellation. Son, vale, algoritmos muy conocidos, porque además son algoritmos muy sencillos, muy efectivos y que generan un resultado muy aparente, ¿vale? Este lo que nos permite es dotar, bueno, la curvatura de mallados triangulares, ¿vale? Donde es conocida la posición, es decir, el valor del vértice y su normal. Es lo único que pide estos dos algoritmos, ¿vale? Tanto el de PN Triangles como el de Font Tessellation, ¿vale? Es información local,
a cada uno de los vértices, con lo cual no necesitas esa información de conectividad. Esto es un algoritmo perfecto para la etapa de teselación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a decir que vamos a ir procesando cada uno de los parches, cada uno de los tres vértices que forman cada uno de los parches y sus normales, las normales de cada uno de estos vértices. Y luego tenemos esta expresión matemática que tenemos aquí, que simplemente lo que tenemos que hacer es transcribirla para cada uno de los vértices de control. Cada uno de estos puntos que tenemos aquí se corresponde con cada uno de los nuevos puntos de este patch. A su vez, lo que tenemos que hacer es recalcular las normales, como ahora mismo nosotros hemos subdividido cada uno de estos patches. Lo que vamos a hacer automáticamente también es recalcular las normales de cada uno de esos nuevos vértices generados. Hay una gran ventaja de estos dos algoritmos y es que solo trabajan con la información local, es decir, todos estos vértices nuevos se van a calcular a partir de los tres vértices originales. Y de la misma manera, todas estas normales que se van a recalcular se calculan siempre desde las tres normales originales. Es la gran ventaja que tiene este algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la misma manera, bueno, definimos una serie de parámetros de entrada, el outer level y el inner level, y un factor de escala. Vamos a decir que nuestros patches son de 3 puntos de control y aquí le pasamos, bueno, vuestras normales y las TS normals que nosotros tenemos que pasarlas. Recordad que lo que no paséis de una etapa a otra muere y es imposible cogerlos en las etapas siguientes, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos las normales, ¿vale? Porque estas normales las vamos a necesitar luego en la etapa de evaluación y pasamos los valores del GLIN en el GLOUT, como hemos hecho siempre. Y aquí lo que hacemos es pasarle los outer level que nosotros tenemos con el factor de escala para saber cuánto va a aumentar esa curvatura al final. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí tenemos el código del pene triángulo, del Evaluation Shader, que no os asustéis, parece un montón de código, pero realmente es estas expresiones matemáticas que tenemos aquí, que hay que ir transcribiéndolas una a una, eso sí es verdad, y luego, pues por ejemplo, para el cálculo de el B sub 2, pues necesita el 2P sub 1, que tenemos que haber calculado anteriormente, etc, etc. Entonces, es un poco de cálculo, pero la transcripción es bastante inmediata. ¿De acuerdo? Una vez que tenéis hecho ese cálculo, recordad siempre de coger y almacenar en la variable GLPosition el resultado que habéis realizado. Y con eso tenéis subdivididos cada uno de los triángulos de vuestro mallado original. Operamos de la misma manera con las normales. Recordad que hemos pasado las normales desde la etapa de control a la etapa de evaluación. Cogemos estos valores y tenemos una serie de funciones que nos permiten el recálculo de esas normales. Como siempre os he dicho, recordad normalizar siempre estas normales. Evitar el no hacer esta normalización muchas veces es fuente de errores. Una vez que habéis terminado, bueno, una vez que se han terminado los cálculos, pues ya tenemos el factor el valor final de nuestro normal. Aquí, por ejemplo, podéis ver algunos de los resultados, ¿vale? El rabillo de la vaca este y luego el pequeño monstruo este que tenemos aquí. Fijaos cómo además la iluminación cambia radicalmente y pasan a aparecer los brillos especulares por un lado por los nuevos niveles de resolución que tenemos y además porque, bueno, también tenemos el recalculador normales. Font Selection es bastante parecido, pero se basa más en el algoritmo de iluminación de fondo. Muy bien, esto ha sido todo respecto a este tema. Para cualquier duda, por favor, no dudéis en escribirme al correo. No obstante, en la siguiente clase que tengamos, pasaré a resolver las dudas que tengáis y mi consejo es que empecéis a trabajar en el proyecto de la asignatura cuanto antes. Si tenéis dudas o no sabéis por dónde empezar, escribidme y os puedo dar algunas ideas con las que trabajar. Muy bien, esto ha sido todo.